¿Qué tal? Les saludo con el gusto de siempre. En esta ocasión veremos lo que son las gráficas X de individuales. Para ello, nuestro objetivo será elaborar una gráfica de control X de individuales mediante el uso de software. Los puntos que trataremos será platicar un poquito sobre estas gráficas de control, analizaremos el ejemplo que llevaremos a cabo, veremos las fórmulas, posteriormente lo resolvemos en Excel, en Minitab y haremos el análisis de capacidad del proceso. Muy bien, bueno, pues aquí un resumen de lo que son las gráficas de control para variables. Lo que nosotros tenemos es que la gráfica XR la utilizamos cuando tenemos un valor n mayor que 1 pero menor que 10. La gráfica XS es recomendable utilizar cuando tenemos un n mayor o igual a 10. Y si ustedes observan, pues lo único que nos queda libre es la gráfica de individuales. Esta gráfica de individuales la usamos cuando n es igual a 1. A ver, analicemos un poquito esto. Bueno, entonces nos dice que la carta de individuales es un diagrama para variables de tipo continuo, que se podría ver como un caso particular de la gráfica o de la carta XR. Cuando el tamaño de la muestra es n igual a 1, pero se explicará aparte por las diferencias en los procesos que se aplican. Existen muchos procesos o situaciones donde no tiene sentido practicar agrupar medidas para formar una muestra o subgrupo y poder instrumentar una carta XR, por lo que la mejor alternativa para controlar estos procesos mediante una carta de control es usar un tamaño de muestra n igual a 1. Y bueno, aquí unos ejemplos de estas situaciones. El primero es cuando tenemos un proceso muy lento en los que resulta inconveniente esperar otra medición para analizar el desempeño del proceso, como sería el caso de procesos químicos que trabajan por lotes o los resultados de procesos administrativos en donde se hacen reportes por día o por semana. Procesos en los que las mediciones cercanas solo difieren por el error de medición, por ejemplo las temperaturas. Otro ejemplo sería que se inspecciona de manera automática todas las unidades producidas. Y bueno, también tenemos el caso en el que resulta costoso inspeccionar y medir más de un artículo. Aquí tenemos un ejercicio. El ejercicio consiste en una empresa, se hacen impresiones en láminas de acero, que posteriormente se convierten en recipientes de productos de otras empresas. Un aspecto importante a vigilar en dicha impresión es la temperatura de horneada, donde, entre otras cosas, se da adherencia y se seca la lámina una vez que ésta ha sido impresa. En una fase particular de la horneada, se tiene que la temperatura de cierto horno debe ser 125 grados centígrados, con una tolerancia de más o menos 5 grados centígrados. Si no se cumple con tal rango de temperatura, entonces se presentan problemas en la calidad final de la impresión. Y bueno, aquí tenemos los datos del ejercicio. Estos datos nos permitirán desarrollar nuestra gráfica X de individuales. Antes de continuar y resolver nuestro ejercicio en Excel, pues les presento las fórmulas para elaborar nuestra gráfica X y para elaborar lo que sería nuestra gráfica R. Recuerden que estamos en gráfica X de individuales. Bueno, la nota nos dice que los coeficientes de 2, de 4 y de 3 se encuentran en la tabla que se anexa a continuación. El valor de los coeficientes depende del tamaño de la muestra. Bueno, ahorita los iremos obteniendo poco a poco. Muy bien, entonces al observar yo mis fórmulas, resulta de que
tengo que sacar el promedio de los datos. Este promedio, lo que voy a hacer es que me voy al final de los datos originales y le voy a sacar el promedio. Le doy enter y listo, ya tengo yo el promedio. Pero también me habla de un rango. ¿Cómo voy a obtener yo ese rango? Bueno, en este caso vamos a utilizar el concepto de rangos móviles. Y para trabajar con ellos, lo que vamos a hacer es que me voy a posicionar en la muestra 2. Y lo que voy a hacer, voy a meter la siguiente fórmula. Lo voy a poner ABS, que dice que nos devuelve el valor absoluto del número, es decir, un número sin signo. Abro paréntesis y voy a colocar el valor de arriba menos el valor de abajo. Cierro paréntesis y con esto ya obtengo yo mi primer rango móvil. Y lo que voy a hacer únicamente es que voy a arrastrar las fórmulas. Y si me posiciono en este último, me voy a dar cuenta de que está restando el de abajo, perdón, el de arriba menos el de abajo. Y con esto, independientemente de si es mayor uno u otro, bueno, pues aquí me está dando los valores de manera positiva. Voy a continuar, voy a sacar el promedio de estos rangos móviles, doy enter, voy a redondear un poquito, lo voy a dejar con 3 decimales. Ahora voy a obtener los valores, los límites de control superior, la línea central, el límite de control inferior para cada una de mis gráficas. Muy bien, yo aquí me adelanté un poquito, tengo ya ordenado los valores que debo de obtener y bueno, como nos dice la nota, tenemos que sacar los valores de estos coeficientes, de 2, de 4 y de 3. Me voy entonces a mi tabla anexa y voy a obtener los valores que me pide. El D2, estimación de la desviación estándar, el D2. Bueno, si observamos detenidamente, nuestro tamaño de muestra nos dice que el más pequeño es 2. Bueno, es que esto implica la lógica de que hemos hecho la resta de estos dos datos. Por eso es que el valor más pequeño que nos da es el 2. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar este valor. Y nuestro resultado sería 1.128. Ahora voy a obtener el D4, igual, nuestro tamaño de muestra es 2. Entonces tendríamos 3.2688. 86. Muy bien, nuestro valor de 3, ese valor de 3 sería 0. Y listo. Ya tengo yo mis coeficientes definidos. Entonces puedo proceder a sustituir los valores de mis fórmulas. Me dice que es el límite de control superior, el promedio más 3 veces el rango entre D2. Igual, el promedio más 3 por el rango entre D2. Rango muy bien, tengo mi límite de control superior. La línea central es el promedio.
Y el límite de control inferior voy a copiar este mismo dato, nada más que le voy a cambiar el signo. Muy bien. Ahora haremos lo correspondiente para la gráfica R. Nos dice que el límite de control superior es de 4 por R. Igual de 4 por el promedio de los rangos y listo. La línea central pues es el promedio de los rangos. Y por último, nuestro límite de control inferior me dice que es de 3 por R. De 3 por R. Muy bien. Y entonces ya tengo yo los valores para mis gráficas de individuales X y R. Muy bien, yo aquí avancé un poquito y lo que voy a hacer es que voy a copiar entonces estos valores para pegarlos debajo de su encabezado. Los voy a pegar como valores y voy a hacer lo mismo con cada uno de ellos. Ahora voy a copiar las temperaturas del horno. Obviamente dejo fuera el promedio. Pego los valores. Y lo siguiente es que voy a arrastrar los límites de control. Bueno, puedo por ahí trabajar un poquito con los decimales. Vamos a redondear. Muy bien, aquí están. Y ya tengo listo yo mis datos para la gráfica X. Selecciono desde la parte superior, desde los encabezados, los límites de control y me voy a donde dice insertar una gráfica de líneas. Selecciono esta, la primera, y tengo aquí mi gráfico X de individuales. Puedo darle un poco de formato al eje. Aquí hay mucho espacio. Bueno, el mínimo lo puedo reducir, lo puedo poner 120. Y ahí hace un poco mejor mi gráfica. Y bueno, pues aquí estoy viendo el comportamiento de las temperaturas del horno. Nos hace falta nuestra gráfica R. Vamos a hacer algo similar. Vamos a ir copiando estos valores. Los pegamos como valores. Aquí nos da 0. Y estos rangos móviles. Muy bien, los rangos móviles vamos a copiar a partir del segundo. Obviamente vamos a dejar fuera el promedio. Pegamos estos valores. Voy a arrastrar los límites de control y listo. Lo hacemos de la misma manera. Insertamos un gráfico de línea y aquí está. Mi gráfica R de individuales. Y aquí tengo yo mis dos gráficas. Puedo observar el comportamiento, la variación que han tenido las temperaturas a lo largo de cada una de sus lecturas, y asimismo también puedo ver los rangos, los movimientos que han tenido estas temperaturas comparadas una con otra. Y bueno,
continuando con nuestros temas, pues ahora resolveremos esta misma gráfica X de individuales en Minitab. Voy a proceder a copiar la información original nada más, los 24 datos, las 24 lecturas de la temperatura del horno. Ya estando aquí en Minitab, voy a copiarlos, a pegar los valores. Ahí están. Y bueno, como lo hemos comentado en algunos otros videos, pues Minitab es un programa más estadístico, entonces nos facilita la elaboración de estas gráficas. Me voy a estadísticas, gráficas de control, y en este caso voy a seleccionar las gráficas de variables para valores individuales y voy a seleccionar la primera opción. Si ustedes observan, me dice que en esta primera opción se monitorea la media y la variación, o sea, el rango móvil, que es con lo que nosotros estuvimos trabajando, y esta es la opción que corresponde. Aquí en variables voy a pasar temperatura del horno, ya sea que le dé doble clic o que la seleccione y que le dé seleccionar y nos lo va a poner en esta misma ventana. Me voy a ir a opciones. Y aquí en opciones me voy a límites. En los límites voy a poner 1, 2 y 3. Le doy a aceptar. Y le doy a aceptar. Muy bien. Aquí están mis gráficas. Tanto de los promedios como de los rangos. Aquí quito estos encabezados nada más para que no estén encimados. Y ustedes pueden observar que tenemos los mismos datos que habíamos tenido en nuestra gráfica de Excel. Si recuerdan, nosotros habíamos puesto el 1, el 2 y el 3. Bueno, pues esos números corresponden a la separación de una desviación estándar, de 2 desviaciones estándar y de 3 desviaciones estándar. Por lo tanto, aquí yo puedo ver cuál es el comportamiento de los datos en base a esas desviaciones estándar, a esa separación que existe del promedio con el resto de los datos. Al final de cuentas me sirven para tener yo una referencia de cuál es el movimiento que hay entre cada uno de los datos. Y bueno, aquí podemos nosotros ver cuál es el comportamiento. Aquí podemos ver pues que en este periodo subió más la temperatura, hay cierta estabilidad, posiblemente pudiéramos hablar de que ya comparándolo con lo que es el valor objetivo, el 125 que nos estaba marcando, pues que los valores normalmente están por encima de ese 125. No hay valores que estén fuera de los límites de control, pero aquí es muy importante también que hagamos el análisis de capacidad para poderlo ver de una manera gráfica. Por lo tanto, vamos a hacer ese análisis. Nos vamos igual a estadísticas, herramientas de capacidad, de calidad, perdón, y vamos a hacer el análisis de capacidad normal. Seleccionamos la opción subgrupos en las filas D y seleccionamos temperatura. Nuestra especificación inferior, si recuerdan, era de 120 porque nos hablaba de 125 con un más menos 5. Y entonces nuestra especificación superior se convertiría en 130. Me voy a opciones y aquí en opciones le voy a dar mi valor objetivo, que es 125. Le doy a aceptar y le doy a aceptar. Y bueno, aquí tengo ya mi informe de capacidad. En este informe de capacidad yo puedo ver la gráfica. Ustedes pueden observar que la tendencia de los datos es hacia arriba, hacia la especificación superior. Inclusive tenemos algunos datos que están fuera de la especificación superior. Aquí habría que hacer un muy buen trabajo para mejorar este proceso.
este proceso tiene variación y aparte está descentrado. Bueno, si damos lectura a los índices de capacidad, si mi proceso estuviera centrado, tendría que ser que mi CP fuera igual a mi CPK, y aquí yo puedo observar que son diferentes, por lo tanto está descentrado, y aquí en la gráfica yo puedo observar que efectivamente ese proceso está fuera del valor objetivo. Pero también este CP es muy bajito, es de 0.82. Y bueno, visto este valor de una manera concreta y comparándolo con esta tabla que nos proporciona Gutiérrez Pulido en su libro, pues nos habla de que nosotros tenemos un CP que se ubica en clase de proceso 3, y la conclusión ahí sería que es no adecuado para el trabajo. Un análisis del proceso es necesario, buena probabilidad de éxito, pero aún así tenemos un proceso que definitivamente se puede mejorar aún más. Y bueno, a manera de conclusiones, pues podemos ver que podemos elaborar estas gráficas de individuales tanto en Excel y en Minitab. Podemos hacerles análisis de capacidad, pero lo importante es que identifiquemos en qué momento es cuando podemos hacer nosotros este tipo de gráficas. Recordar que son procesos muy largos o complicados para obtener las muestras, pero también este proceso se aplica para procesos químicos, en los cuales puede hacer que los procesos sean muy demorados, que tenga yo un tratamiento químico y ese tratamiento no va a cambiar hasta después de varios días. Y bueno, con esto daríamos por terminado lo que es las gráficas de control para individuales.